This conference will now be recorded. Bien, la anterior clase habíamos visto el despacho óptimo sin pérdidas ni límites de generación, el caso más general, para el cual hicimos que todas la generación y la demanda estén simuladas en una sola barra, no existe sistema de transmisión, ni tampoco tiene ninguna restricción la capacidad de generación de los generadores. Ahora vamos a seguir con la segunda opción, yendo siempre de lo más sencillo a lo más complicado, en el cual vamos a considerar el sistema sin pérdidas, es decir, que vamos a seguir considerando el sistema en una sola barra, pero vamos a incluir los límites de generación ahora. Entonces, al igual que lo que vimos anteriormente, vamos a partir estimando un valor de lambda, para lo cual vamos a encontrar unos valores iniciales de la potencia activa para cada una de las máquinas, y vamos a ir iterando hasta encontrar que la sumatoria de las potencias de los generadores sea igual a la demanda. Como no hay transmisión, entonces no hay pérdidas. Entonces, tan pronto como una planta alcance su mínimo, no se olviden que ahora vamos a poner las restricciones de que el generador tiene un mínimo de generación y un máximo de generación. Entonces, el generador puede ser despachado dentro de estos valores. Entonces, si en alguna de las iteraciones el generador ha alcanzado ya sea su máximo o su mínimo, para las siguientes iteraciones ya se lo deja en ese valor. Entonces, ya hay que dejar en ese valor máximo o mínimo que se ha alcanzado la iteración. Y solo las plantas que no violan sus límites deben operar con sus costos incrementales. Entonces, veamos el ejemplo 7.6, que se encuentra el despacho óptimo y el costo total en dólares por hora para las plantas térmicas del ejemplo 7.4, el mismo que vimos la anterior semana, cuando la carga total es de 975 megavatios. Si se acuerdan, la carga que vimos en el ejemplo anterior era de 800, vamos a ver dónde está el ejemplo, era de 800 megavatios. Aquí tenemos estos tres costos de los generadores y que la demanda era 800 megavatios. Ahora, en este ejemplo, vamos a asumir una demanda de 975 megavatios sujeta a los siguientes límites de generación, de que el generador 1 debe estar operando entre 200 y 450 megavatios, el generador 2 entre 150 y 350, y el generador 3 entre 100 y 225. Nos damos el valor inicial de lambda de 6, de tal forma que de las ecuaciones 731 podemos ir calculando para ese valor de lambda, dado cuáles son los valores de las potencias de los tres generadores. Entonces, reemplazamos su valor de lambda, que es 6, su valor de beta del generador 1 y su valor de gamma del generador 1. Lo cual nos da, para el generador 1, nos da para el valor inicial una potencia de despacho de 87.5, el generador 2 una potencia de 41.6667 y el generador 3 una potencia de despacho de 11.11.
Con esas tres generaciones, resultados de la generación para lambda igual a 6, calculamos la diferencia de la potencia entre la demanda y la generación. Entonces, la sumatoria de las potencias despachadas en los tres generadores, y esta es la demanda, nos da que hay un déficit de 834 megavatios en el sistema. Por lo tanto, tenemos que seguir iterando. Para la siguiente iteración, debemos encontrar el valor de la variación de lambda para la iteración 1, que esta es la ecuación, la variación de lambda para la iteración 1, que es la variación de la potencia para la iteración 1, dividida entre la sumatoria de 1 sobre 2 veces gamma. Entonces, el valor de la variación de la potencia encontrado es de 834, y la sumatoria de 1 sobre 2 los valores de gamma del generador 1, del generador 2, del generador 3, que nos da un valor de 3.16. Y con ese valor de la variación de lambda, calculamos el nuevo valor de lambda, que es el valor inicial que nos hemos dado, más la variación de lambda. Y para la iteración 2 vamos a utilizar el valor de lambda de 9.16. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos los valores usando los valores de lambda para la segunda iteración, los valores de beta y los valores de gamma de cada uno de los generadores. Y nos da que para la segunda iteración, el generador P1 tiene un despacho de 482 megavatios, el generador 2 tiene un despacho de 305 y el generador 3 tiene un despacho de 186.84. Calculamos la diferencia de la potencia entre la demanda y la generación y nos da que el valor es igual a 0. Entonces, teóricamente hemos encontrado la solución. Sin embargo, el valor de P1, que es de 482, excede su límite superior. Si nos acordamos, el generador 1, su generación máxima debe ser 450. De los otros es 350, 225. Entonces, 350, este está, y este es 225, también está dentro de sus límites. Entonces, como no hemos encontrado la solución, lo que hacemos es que fijamos la potencia del generador 1 en 450 megavatios, que es su límite máximo, para lo cual la variación de la potencia para la segunda iteración va a ser igual a 975, que es la demanda, menos el límite máximo del generador 1 y los datos encontrados en la iteración 2 del generador 2 y del generador 3. Y lo que nos da un déficit de generación de 32.9 megavatios. Por lo tanto, tenemos que ir a la tercera iteración. Para ir a la tercera iteración, primero encontramos la variación de lambda para la segunda iteración. Usamos la variación de la potencia de la segunda iteración y la sumatoria de 1 sobre 2 lambda del generador 2 y 1 sobre 2 lambda del generador 3. Si se fijan, ya no entra el generador 1 porque es el valor ya lo hemos fijado, ya es 450. Entonces operamos esto y nos da que la variación de lambda para la iteración 2 es 0.23 y el nuevo valor de lambda para proceder con la iteración, con la tercera iteración, va a ser el valor de lambda de la segunda iteración más la variación de lambda de la segunda iteración, lo que nos da un valor de lambda de 9.4. Entonces procedemos a iterar. P1 ya está fijado en 450. Reemplazamos el valor de lambda para el generador 2 y para el generador 3.
9.4, sus betas y sus lambdas. Y entonces en la iteración 3 encontramos la variación de la potencia, que es la demanda menos la sumatoria de la generación, y nos da el valor de cero. Por lo tanto, hemos alcanzado la solución del despacho óptimo, considerando los límites de generación, en la tercera iteración, y el despacho va a ser de la potencia 1, 450 megavatios, el generador 2, 325, el generador 3, 200 megavatios, y para un lambda de 9.4 dólares por megavatio hora, que si reemplazamos entre las tres ecuaciones, reemplazamos las potencias del generador 1, del generador 2 y del generador 3, encontramos que el costo total de generación por hora es para este despacho óptimo es de 8.236 dólares por hora. Pues vamos a ver, este era el ejemplo. Este era el ejemplo para ver en MATLAB. Ejemplo 7.6. El ejemplo 7.6. Lo tenemos. Vamos a cambiar la M por M minúscula. Lo abrimos. Entonces tenemos las ecuaciones de costo de los tres generadores, el generador 1, del generador 2, del generador 3, sus límites del generador 1, 200 a 450 megas, del generador 2 de 150 a 350 y del generador 3 de 100 a 225. La demanda, 975. Vamos a correr el programa de despacho óptimo y con ese otro programa vamos a calcular los costos de generación. Vamos a ver si corre. Entonces hay que corregir en despacho. A ver si gen cost. Cambiar con M minúscula. Y dispatch. Tenemos que cambiar a M minúscula. Ok, volvemos a correr. Línea 8. Es esto que vamos a poner en minúsculas. This. Y este también, para que pueda reconocerlo. Gen cost. Ok, hemos cambiado minúsculas. Ahora lo corremos otra vez. Y entonces nos encuentra que el lambda es 9.4 después de haber hecho las iteraciones. El despacho de la unidad 1, unidad 2, unidad 3
y el costo total de generación, los 8.326 que lo vimos en el ejercicio. Entonces, usando esos dos programas que tenemos disponibles en el texto, perdón, en sus librerías de MATLAB, podemos encontrar fácilmente el despacho económico. Entonces seguimos avanzando y ahora vamos a hacer el caso más completo en el cual vamos a considerar las pérdidas del sistema de transmisión y los límites de generación. Entonces ya en este caso ya consideramos el sistema de transmisión como tal. Entonces dice, una práctica común para incluir el efecto de la línea de transmisión es expresar las pérdidas totales de transmisión como una función cuadrática de la potencia de salida de generación. La expresión más simple es que las pérdidas totales del sistema de transmisión van a ser igual a la sumatoria de las potencias del generador I por beta IJ multiplicado por la potencia del generador J. Una fórmula más general conteniendo un término lineal y una constante es la pérdida de la fórmula de pérdidas de Cron, en el cual dice que las pérdidas totales del sistema de transmisión es la expresión que vimos anteriormente, más una expresión lineal que está en función de beta 0i por la potencia del generador I más beta 0,0, donde los beta y j es el coeficiente de pérdidas o coeficientes betas, que son constantes. Entonces, el problema del despacho económico, como ya dijimos anteriormente, es minimizar el costo de generación total, CI, el cual es función de las potencias de cada una de las plantas. Entonces, el costo total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los costos individuales de cada una de las plantas. Y estas plantas están en función de su coeficiente alfa, su coeficiente beta por la potencia del generador más gamma por la potencia del generador al cuadrado. Sujeto a las restricciones de que la generación debe ser igual a la demanda total más las pérdidas. Entonces, la sumatoria de la generación total debe ser igual a la demanda más las pérdidas totales del sistema de transmisión. Y lógicamente debe satisfacer la restricción de desigualdad de los límites de la generación de cada uno de los generadores, de sus potencias mínimas y sus potencias máximas. Entonces, usando el multiplicador de Lagrange, incluyendo las restricciones, tenemos que Lagrange va a ser igual al costo total por el operador lambda por la potencia, por la demanda total más las pérdidas menos la sumatoria de cada una de las potencias despachadas en los generadores más la sumatoria de los coeficientes mu máximos, que es la potencia I menos la potencia I máxima, más mu mínima por la potencia I menos la potencia I mínima, que estos son los límites, las restricciones de generación. Estas restricciones, esta y esta, se entienden de que mu máximo, esta,
va a ser igual a 0, es decir, que PI va a ser igual a PI máximo, cuando la potencia I despachada sea menor a la potencia máxima. Y esta otra, la mu mínima, va a ser igual a 0 cuando la potencia despachada de I sea mayor a su potencia mínima. Entonces, estas constantes solo se activan, porque de otra forma son ceros si están dentro de sus valores, solamente se activan cuando se viola la restricción de potencia. O está por debajo de su potencia mínima o está por encima de su potencia máxima. El valor mínimo de la función de Lagrange va a ser cuando la derivada parcial sea igual a 0. La derivada de Lagrange sobre la derivada parcial de las potencias de cada uno de los generadores va a ser igual a 0 y ahí podemos tener un mínimo. Y la derivada de Lagrange en función de lambda va a ser igual a 0. Tenemos la otra ecuación y sujeta a las restricciones de que la derivada de Lagrange en función de sus máximos va a ser igual a 0 y en función de sus mínimos va a ser igual a 0. Entonces, estas dos ecuaciones implican que la potencia del generador I no debe pasar de sus límites y cuando Pi está dentro de sus límites, mu mínimo es igual a mu máximo. Y la función de Kuhn-Tucker es la misma que la de Lagrange. La primera condición, esta, de 748, resulta en que si nosotros la derivamos, va a ser igual que la derivada parcial del costo total en función de la potencia del generador I, va a ser igual más el operador lambda, va a ser igual a 0 más la derivada de las pérdidas totales del sistema de transmisión respecto a la potencia de cada generador menos 1. ¿Para qué? Para que los costos totales es la sumatoria de los costos de cada uno de los generadores. Luego, despejando esto, podemos decir de que la derivada parcial del costo total en función de la potencia de cada uno de los generadores es la derivada del costo de cada generador dividido entre la derivada de la potencia de ese generador. Y por lo tanto, la condición para el despacho óptimo va a ser igual de que la derivada del costo del generador I en función de su potencia, más lambda por la derivada parcial de las pérdidas sobre la derivada de la potencia del generador I, va a ser igual al operador lambda. Este término, la derivada parcial de las pérdidas en función de la potencia del generador I, se conoce como las pérdidas incrementales de transmisión. La segunda condición, dada en 749, en esta ecuación, la derivada de Lagrange en función del operador lambda, nos va a dar, si derivamos, nos va a dar nuestra ecuación que ya la conocemos, que es que la sumatoria de la generación es igual a la demanda más las pérdidas de transmisión. Y esta no es más, la 753, no es nada más que la ecuación de desigualdad que ya la hemos definido. La ecuación 752, la 752, está. La derivada del costo en función de la potencia más la derivada parcial de las pérdidas totales se descomponen si hacemos un poco de matemáticas, la traemos al otro lado, en que 1 dividido entre 1 menos la derivada parcial de las pérdidas en función de la potencia, que multiplican la derivada del costo del generador I en función de la potencia I, es igual a lambda, y de tal forma que se puede expresar que LI, donde LI se conoce como el factor de penalización de la planta, en función de su ubicación, va a ser igual a LI por la derivada de los costos del generador I
en función de la potencia del generador I, que va a ser igual a lambda. Entonces, esta ecuación 755 dice que el costo mínimo se obtiene cuando el costo incremental de cada planta multiplicado por su factor de penalización es el mismo para todas las plantas. El costo incremental, dado en la ecuación 722, y pérdidas de transmisión incrementales en la ecuación 743, nos da la ecuación 757, que va a ser la derivada de las pérdidas de transmisión, la derivada parcial de las pérdidas de transmisión en función de la potencia de cada generador, es igual a 2 veces la sumatoria de BIJ por PJ más las constantes B0I. Sustituyendo en 752 el costo incremental de producción y las pérdidas incrementales de transmisión, vamos a obtener esta función. Lo único que estamos haciendo es reemplazar por las ecuaciones de costo. Vamos a tener finalmente esta expresión. Y si la escribimos en forma matricial, esta ecuación, vamos a tener que en la diagonal vamos a tener el costo de lambda del generador 1 dividido entre, la constante gamma, generador 1 dividido entre lambda, más B11, y así de los n generadores. Y los elementos fuera de la diagonal van a ser los betas de cada uno de los nodos del sistema, que multiplican a las potencias de cada uno de los generadores y que va a ser igual a un medio de cada uno de los elementos de los n generadores. O en su forma corta, podemos decir que esta va a ser igual a la matriz E por la matriz de potencias, que va a ser igual a la matriz de la demanda. Para encontrar el despacho óptimo, vamos a solucionar la ecuación 760 para un valor estimado de lambda que nos vamos a asignar. En lugar de invertir matrices, ya sabemos que lo que hace MATLAB es hacer esta función, que tiene mucho mayor rendimiento que la inversión de matrices. Entonces, usando el método del gradiente, esta ecuación 758 la vamos a ir iterando, expresando la potencia del generador I para la iteración K. Entonces vamos a obtener la potencia del generador I para la iteración K, que va a ser esta función, el valor de lambda, menos 1 sobre beta 0i por menos beta i, más 2 veces lambda de la iteración K por la sumatoria de B y J por la potencia J, dividido entre 2 veces gamma más lambda de la iteración K por B y 1. Sustituyendo para la potencia del generador I de 761, nos resulta en una función que la podemos resumir en que va a ser una función de lambda para la iteración K, que va a ser en función de la demanda más las pérdidas de la línea para la iteración K, que si le expandimos esta parte izquierda en las series de Taylor alrededor de lambda de la iteración K, despreciando los términos de orden alto, vamos a tener finalmente que la variación de lambda para la iteración K va a ser igual a la variación de potencia de la iteración K dividido entre la derivada de la función de lambda en función de lambda para la iteración K, que también podemos escribirla como que la variación de lambda para la iteración K va a ser igual a la variación de la potencia de la iteración K dividido entre la sumatoria de las derivadas parciales de las potencias en función de lambda para la iteración K. Donde
la sumatoria de las potencias, esta, de las potencias de cada generador en función de lambda para la iteración K, podemos reescribirla con esta fórmula, la 766, y encontrar que el lambda para la iteración K más 1 va a ser igual a lambda de la iteración anterior más el valor de lambda para la iteración K, la variación de lambda para la iteración K, donde el valor de la variación de la potencia para la iteración K va a ser igual a la demanda más las pérdidas del sistema de transmisión para la iteración K menos la generación de los n generadores para la iteración K. El proceso continúa hasta que finalmente encontramos que la variación de la potencia para la iteración K sea menor que la precisión especificada. Si usamos una fórmula de pérdidas aproximadas, podemos usar que las pérdidas del sistema es, en su función más corta, va a ser igual a la sumatoria de B y J por la potencia I al cuadrado de cada generador. Aquí estamos suponiendo que B y J es igual a B00 y es igual a 0. Y la ecuación 761 se va a reducir a que la potencia del generador I para la iteración K va a ser igual a lambda a la K menos BI sobre 2 gamma I más lambda a la K por BI. Y la ecuación 766, la sumatoria de las derivadas, se va a reducir a esta expresión cuando nosotros hagamos ese supuesto. Entonces veamos con esos supuestos el ejemplo 7.7. Dice, el costo de combustible para 3 plantas térmicas se muestra a continuación. El costo del generador 1 es 200 más 7 por la potencia del generador 1 más 0.08 por la potencia 1 al cuadrado. El costo del generador 2, 180 más 6.3 por la potencia 2 más 0.09 por la potencia 2 al cuadrado. Y el costo del generador 3, 140 más 6.8 por la potencia del generador 3 más 0.07 por la potencia del generador 3 al cuadrado. Todas expresadas en dólares por hora de operación. Y sus restricciones del generador 1 debe operar entre 10 y 85 megavatios. El generador 2 entre 10 y 80 megavatios. Y el generador 3 entre 10 y 70 megavatios. Las pérdidas de potencia real están dadas en la expresión simplificada. Esta es una función cuadrática de que las pérdidas totales del sistema van a ser una función de 0.0218 por la potencia del generador 1 al cuadrado en datos por unidad, más 0.0228 por la potencia 2 al cuadrado en datos por unidad, más 0.0179 por la potencia del generador 3 al cuadrado en datos por unidad. Estos coeficientes están en datos por unidad con una base de 100 MVAs. Entonces, estos coeficientes están calculados ya en una base de 100 MVAs. La carga total, la demanda, es 150 megavatios y nos pide determinar el despacho óptimo. La potencia I se expresa en megavatios en función de su costo, por lo que las pérdidas de potencia en términos de megavatios generados van a ser los siguientes. Las pérdidas del sistema van a ser igual a la ecuación 0.0218 por la potencia del generador 1 dividido entre 100, porque la base es 100 MVAs, para ponerlos en datos por unidad. Entonces ponemos en datos por unidad las potencias en megavatios de los generadores. Y para obtener en megavatios, lo multiplicamos por 100.
Entonces, esto, si operamos, esto 100 al cuadrado, nos va a dar esta expresión que ya está en función de megavatios, ya no en datos por unidad. Entonces, usando el método del gradiente, el valor inicial de lambda para un valor de 8 va a ser el siguiente. Lambda es igual a 8 menos beta del generador 1, su beta es 7 y su gamma es 0.008. Divide entre su gamma de 0.08 más lambda de la iteración 1 más el coeficiente BII, que es 0.00218. Lo mismo hacemos reemplazando para el generador 2. Este es su coeficiente BII del generador 2 y este es el coeficiente BII del generador 3. Y nos da que su valor del despacho para el generador 1 es de 51 para la iteración 1, de 78 del generador 2 y de 71 para el generador 3. Con esos datos calculamos las pérdidas reemplazando la potencia del generador 1, la potencia del generador 2 y la potencia del generador 3 para evaluar las pérdidas del sistema, que nos da una pérdida de 2.88 megavatios. Sabemos que la demanda es 150 y podemos calcular que la diferencia de potencia para la iteración 1 va a ser igual a 150 más las pérdidas menos el despacho de generación para la iteración 1. Y nos da un valor que hay un exceso de generación de 48.1 megavatios. Entonces, para calcular el valor de lambda para la segunda iteración, primero agarramos la ecuación 771, que va a ser igual a la sumatoria de las derivadas parciales en función de lambda para la iteración 1, que va a ser igual a la sumatoria de gamma por beta, por beta 1,1, que multiplica a beta i, divide entre 2 gamma i por lambda por beta i al cuadrado. Entonces, si reemplazamos gamma del generador 1, 0.08, es este, más beta i, que es 0.00218, y que multiplica a beta i, que es 7. Dividido entre 2 por gamma, 0.08, más el valor de lambda inicial, y por beta i al cuadrado del generador 1. Lo propio hacemos para el generador 2 y para el generador 3, en la cual nos da, operando, un valor de 152,49. Con ese valor calculamos el valor de la variación de lambda para la iteración 1, que va a ser igual a la variación de la potencia para la iteración 1, que es menos 48.149, que es esta, dividido entre la sumatoria de las derivadas parciales de la generación en función de lambda, que es este valor,
que está aquí, 152.49. Por lo tanto, la variación de lambda para iteración 1 nos da menos 0.31. Y el nuevo valor de lambda para la siguiente iteración va a ser 8, el valor inicial de la iteración 1, menos la variación de lambda encontrada en el punto anterior. Por lo tanto, el valor para usar en la segunda iteración de lambda va a ser igual a 7.68. Entonces, procedemos exactamente a realizar los cálculos, reemplazando los valores, el valor de lambda de la segunda iteración para los tres generadores, sus valores de beta, sus valores de gamma de los tres generadores y sus betas de cada uno de los generadores, que nos dan un valor de despacho del generador 1 de 35 megavatios, del generador 2 64 megavatios y del generador 3 52 megavatios. Calculamos las pérdidas de potencia del sistema de transmisión para este despacho. Reemplazamos aquí la potencia del generador 1, del generador 2 y del generador 3 y nos da unas pérdidas de potencia para este despacho de 1.7 megavatios. Con eso calculamos la variación de la potencia para la iteración 2, que es la demanda 150 más las pérdidas del sistema de transmisión 1.71 menos la cantidad de generación despachada y nos da un exceso de generación de menos 0.8 megavatios. Con esto calculamos para el factor de las derivadas parciales de la generación, reemplazando los valores en esta ecuación. Y encontrando un valor de 154.58, con ese valor encontramos la variación de lambda para la iteración 2, que es igual a la variación de la potencia en la iteración 2, dividido entre la sumatoria de las derivadas parciales, que es este valor de 154. Y nos da una variación de lambda para la iteración 2 de menos 0.005411. Con esto encontramos el nuevo valor de lambda para la iteración 3, que va a ser el valor de lambda de la iteración 2, 7.68, menos la variación de lambda para la iteración 2, que era 0.053, y nos da el valor de lambda para la iteración 3 de 7.679. Hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos los valores de lambda de la iteración 3 y todos los otros valores que se mantienen constante. Y encontramos que el despacho para el generador 1 es 35, para el generador 2 64, para el generador 3 52. Encontramos el valor de las pérdidas del sistema de transmisión, reemplazando la potencia del generador 1, del generador 2, del generador 3, encontrados en la iteración 3, y nos da las pérdidas del sistema de transmisión de 1.69 megavatios. Calculamos la variación de la potencia, que es igual a la demanda, más la pérdida del sistema de transmisión, menos el despacho de los tres generadores, y nos da un exceso de generación de 0.01742. Para esto, para hacer la cuarta iteración, calculamos la expresión 771, que es la sumatoria de las derivadas parciales, reemplazando los valores de cada uno de los tres generadores. Encontramos la sumatoria de las derivadas parciales igual a 154.6. Encontramos el valor de la variación de lambda para la iteración 3, que va a ser igual a la variación de la potencia de la iteración 3, que es esta,
dividido entre la sumatoria de las derivadas parciales de los tres generadores encontradas en este punto, que es 154.6. Y nos da que la variación de lambda para la iteración 3 es 0.0001127. Con ese valor encontramos el valor de lambda para la iteración 4, que va a ser igual al valor de lambda de la iteración 3, menos la variación de lambda de la iteración 3, nos da el valor de lambda para la iteración 4 de 7.6789. Reemplazamos para la cuarta iteración, nos dan esos resultados. Calculamos la potencia, las pérdidas de potencia en el sistema de transmisión, reemplazando los valores despachados en la cuarta iteración de los generadores 1, 2 y 3, nos da 1.699. Y ¿dónde está la sumatoria? Bueno, no está la sumatoria, pero entonces aquí la delta, aquí lo que nos falta, la delta P4 de la iteración 4 va a ser igual a 150 más la pérdida de transmisión 1.699 menos la generación de generador 1 35.0907 más la despacho del generador 2 para la cuarta iteración 64.1317 más el despacho del generador 3 es 52.4767 y esto nos da 0. Me imagino. Vamos a comprobar. Entonces, la sumatoria de los tres generadores, 35.0907 más 64.1317 más 52.4767, 151.6991 menos la demanda, 150, y me da 1.6991 menos 1. Las pérdidas de transmisión, unos 69.9, me da de 0.0001. Entonces aquí decimos cómo se ha encontrado la solución y calculamos el costo total para un lambda de 7.6789 dólares por hora y encontramos el costo total reemplazando las potencias del generador 1, del generador 2, del generador 3 despachadas, nos da un costo de generación horaria del flujo óptimo de 1.592,65 dólares por hora. Entonces, a ver si nos vamos a MATLAB.
Ejemplo 7.8. 7.7 debe ser. Entonces, tenemos las ecuaciones de los tres generadores, generador 1, generador 2, generador 3, sus límites del generador 1, del generador 2, del generador 3, sus potencias, sus betas de las, de las diagonal, porque el otro estamos suponiendo ceros, en su esquema simplificado, toda una base de 100 MVAs, y usamos el programa de dispatch y el costo de generación. Lo corremos. Y encontramos el valor de lambda y el valor de despacho para los tres generadores y el costo total de generación. Dice, arriba dice el 7.8, ¿cuál es ese? En el ejemplo 7.8, no sé si alguien tiene su libro ahí abierto o cerca. En el ejemplo 7.8, lo que se está asumiendo aquí en MATLAB es que se está usando la ecuación de Cron completa sin suponer que los betas fuera de la diagonal sean ceros, sino se han calculado los betas de cada una de las. Y el beta 0 y el beta 0, 0 para calcular el valor sin hacer ninguna aproximación y veremos cuánto varía. Si corremos. Entonces, si nos fijamos en el despacho, por ejemplo, de 35 baja a 33.4, de 64.13 a 64.09, de 55 a 10, este es el que más varía, de 52 a 55. Este es el valor de lambda, 7.67 para el sistema aproximado, y este es para el sistema real, 7.7677. Y el valor del costo de 1599 a 1592. Entonces este es el valor más preciso, porque no estás poniendo ninguna, no estás haciendo ninguna reducción en la exactitud del sistema. Ahora, lógicamente, lo que es más complicado es encontrar las pérdidas del sistema de transmisión. Entonces, aquí en el texto hay una descripción matemática de cómo el sistema va encontrando las pérdidas en el sistema con todos los supuestos. No lo vamos a ver a detalle porque vamos a ver más que todo la aplicación.
Un ratito, por favor. Hola. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas. Sí, claro. Ajá. Podemos hacer más también. ¿Para cuándo sería? Allá. ¿Y cuándo me confirmarías el día? ¿No han querido ir? Allá. No, yo consigo inmediatamente. Ya, listo. Ok, ya. Chao, chao, chao. Oiga, muchachos, el que me ha llamado ahorita es el gerente general de aquí de Guaracachi y me dice que hay una visita que va a ser el lunes o martes a la planta de Warnes y que Ende está corriendo con el gasto de transporte y si no hay gente que quiera ir, por lo menos 10. No sé si a alguno de ustedes les interesaría ir, si no lo hago publicar inmediatamente. ¿Qué día sería, ingeniero? Me va a confirmar unos 10 minutos si va a ser el lunes o el martes, pero va a ser o este lunes o este martes. Y el transporte está pagado por Ende. Valdría la pena que vayan a conocer la planta, ¿no? Que es nuevita. Me interesa, mi ingeniero. Ya, entonces yo lo voy a hacer publicar ahí en la página para que se anoten y dónde tienen que presentarse para que vayan. Y obviamente que haya una lista para que por lo menos hayan 10 y no quedemos mal. Porque dice que los de Ende les han dicho que justamente los de la Gabriel no han querido ir. No sé por qué. ¿Quién estaría coordinando pero y yo les aviso por la página. Ya, ingeniero, gracias. Entonces, toda esa matemática que no la estamos viendo, que es relativamente compleja, para encontrar, para encontrar los coeficientes de pérdidas, primero se tiene una solución de flujo de potencia. Con la solución tenemos la magnitud y la fase de todos los voltajes en todas las barras, luego se obtiene la corriente de carga entre las barras L y K, el total de la carga y las pérdidas en la barra K, luego se obtiene la matriz de impedancia de la barra, la matriz de admitancia, con la función que ya la conocemos, con la FI-BAS, y con el algoritmo de construcción del capítulo nuevo. Luego las matrices de transformación, la matriz C, la matriz omega y la matriz H. Finalmente se evalúan los coeficientes beta con la función veloz y veloz se usa después de usar cualquiera de los flujos, ya sea con el método de Gauss, con el método de Newton o el método desacoplado. Estos coeficientes beta están en datos por unidad y cuando la generación se expresa en megavatios, donde la potencia base está expresada en MVAs. Entonces, veamos aquí cómo lo hacemos el ejercicio completo para un sistema ya grande con los coeficientes
beta sin hacer ninguna simplificación. Entonces dice el ejemplo 7.9, tenemos este sistema de 5 barras donde el generador 1 debe ser el slack, tiene no va a dar con ese color. Tiene un voltaje de 1.06 por unidad y el generador 2 tiene un despacho de 40 megavatios activos y una magnitud de voltaje de 1.045. Aquí tenemos las barras de carga, la barra 5, la barra 2 también tiene barra de carga, y la barra 3 barra de carga, y la barra 4 barra de carga. Y los datos de las líneas de sus admitancias. Ahí hay un generador 3 también, en la barra 3, que está entregando 30 megavatios con un voltaje de 1.03. Entonces, los datos de las líneas, aquí están sus admitancias y están sus susceptancias porque está la representación completa pi de la línea, ¿no? Donde están sus susceptancias en los extremos de cada una de las líneas. Entonces tenemos que la potencia base de este sistema son 100 MVA, todo ha sido corregido con ese valor. Las impedancias y susceptancias de las líneas están en datos por unidad. Y obtener la solución del flujo y usar veloz para encontrar los coeficientes beta en datos por unidad. Entonces, como ya sabemos los flujos, colocamos todos los datos de nuestras barras, sus datos de carga, sus datos de generación, en cada una de nuestras barras. Y vamos a irnos al MATLAB. Voy a leer el ejemplo 7.9. Entonces, tenemos aquí los datos para correr el programa con Newton-Raphson, la potencia base, la exactitud de la solución, aquí 10 iteraciones, se pueden variar, los datos de las barras, de la barra 1, que es la barra slack 1.06, no tiene cargas de generador ni de carga ni de generador porque es barra slack, y sus límites de potencia activa y reactiva. Y así todos los datos de los generadores. Por ejemplo, la barra 2 tiene un voltaje de 1.045, tiene una carga de 20 megavatios y 10 megabares y una potencia de despacho de 40 megavatios. Igual el generador 3 tiene una potencia de despacho de 30 megavatios y un voltaje de 1.03. Los datos de línea están, como ya sabemos colocar, están sus datos de la resistencia, de su reactancia y sus datos de sus susceptancias. Todos son líneas de transmisión. Entonces aquí vamos a encontrar la matriz de admitancia. Vamos a correr el flujo con Newton-Raphson. Vamos a tener la salida de las barras
del flujo y vamos a encontrar los coeficientes beta con, eh, con el programa Veloz. Entonces, corremos el flujo. Veloz, eso. Está con mayúscula. Veloz. Hola. Hola, buenas tardes, ingeniero Antonio Lanza. Sí. ¿Cómo está? Le habla Jorge Espinas, comunicador de ENDE Vallehermoso. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo está? Me pasó su contacto, su gerente, Rodrigo, para que pueda hacer unas gestiones con estudiantes para la visita a la planta eólica Warnes. No sé si está entendido del tema. Sí, me llamó hace ratito el Rodrigo. Sí, justamente, yo ya había hecho unas gestiones para la visita y Corporación quiere que se aumente la cantidad de estudiantes con otra entidad, ¿no? Con otra universidad. Yo ya hice unas gestiones con la UTEP, así que ellos ya van a asistir. Lo que sí nos importaría si nos pueden apoyar con unos 10 estudiantes de otra entidad, ¿no? Educativa para que puedan asistir a esta planta. ¿Cuándo sería? Es el martes 20, ¿ya? Es la planta eólica Warnes, van a salir a las... Lo que nos importa ahora es la lista de los 10 estudiantes, porque el día lunes se va a llevar a cabo un hisopado para que puedan ver, ¿no?, el tema de protocolos de COVID. Como está a cargo de Corani, yo estoy haciendo unas gestiones para mandarles simplemente la lista y yo les mandaría la dirección para que los estudiantes el día lunes, en horario de la mañana y tarde, puedan pasar a hacerse el hisopado y el día martes 20 puedan ingresar, ¿no? Se les lleva y se les trae. Unos 10 estudiantes y estaríamos llenando el cupo de que Corporación habría solicitado en realidad. ¿De dónde se partiría? ¿De Guaracachi? Exactamente, Guaracachi van a partir. Y también ahí sería el hisopado en Guaracachi. No, le cuento que va a ser en las oficinas de Corani, ¿no? Van a ser los Corani de Corani. ¿tiene Sí, oficinas yo le voy a mandar, en Santa Cruz? Sí, tiene, yo no tenía entendido, no es una casa pequeña, me dijeron, pero hay. Yo le voy a mandar ahora su WhatsApp de mi WhatsApp personal, después es uno corporativo. Le mandaré de mi personal, por favor, la dirección donde van a realizarse el hisopado a los estudiantes. Listo. Como le digo, con unos 10, 8 ya estaríamos llenando el cupo y... ¿Y si hay más de 10? Podríamos no sobrepasar los 15 quizás, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. Ya, Inge, yo le escribiré de mi número personal, así me deja cualquier cosa, un mensajito a este, y yo voy a estar atento. Si le mando una lista para que yo mande la lista a Corani y ellos los registren y los esperen a los estudiantes para el hisopado el día lunes. Ya, muy bien. Listo. ¿Ya? Perfecto, le dejo los detalles por el otro número entonces. Sí. Le agradezco mucho. Listo, ya. Chao, chao. Listo, gracias. Hasta luego. Ya han escuchado, muchachos. La visita va a ser el martes y hay que hacerse una prueba anti-COVID el lunes. Entonces, de ustedes, los que están interesados en asistir, escriban en el chat, en el WhatsApp de nuestra, de esta materia, para decir yo voy, para que vaya anotando los nombres y pueda mandar ahí esa lista para que pueden ir a hacerse su prueba anti-COVID el lunes y el martes parten en el viaje. Ingeniero, una consulta. La planta está a 200 kilómetros de Santa Cruz, ¿no? ¿Va a No, ser ir y volver en el mismo día o estoy no, equivocado? porque acabo de entenderle que va a ser a la planta eólica de Warnes. Y la Ah, planta ya, eólica de entonces, Warnes está si no me equivoco, está en el Parque Industrial el, en el Parque Industrial, el grandote, en el que hacen harta propaganda. latinoamericano, creo. ¿Sí? Ese ahí. Entonces que está a hora y media de aquí más o menos, ¿no?
Ah, ya, esa era mi duda. Pensaba que era más de un día que había que estar. No, es ir y volver en el día. Seguramente les van a dar comida ahí en sus instalaciones. Entonces, pónganme, los que están interesados, pongan su nombre ahí en el WhatsApp, ¿ok? Para que yo vaya haciendo la lista. Bueno, ya hemos arreglado eso. Ahora volvemos a correr. Entonces, ya hemos corrido. El resultado del flujo ha alcanzado la solución en 3 iteraciones. Este es el despacho. Para esa generación dada, no es flujo óptimo. Estaba el generador, es el Slack, está tomando esa cantidad. El generador 2 estaba 40 megavatios y el generador 3 estaba 30 megavatios. Y nos calcula los coeficientes beta, la, la matriz, el B0 y el B00. Y nos calcula que las pérdidas del sistema son de 3 megavatios. Entonces ya con el veloz ya podemos calcular los coeficientes beta, la matriz beta. Y el ejemplo 710 dice los costos de generación, los índices de los generadores del ejemplo 7.9, o sea, del ejemplo que hemos, de este ejemplo del 7.9. Estos 3 generadores, dice en el ejemplo 7.10, ¿dónde está? Aquí. Estas son sus ecuaciones de costos de los 3 generadores y estas son sus restricciones de los 3 generadores. Optimice hasta que la diferencia absoluta entre la generación del flujo de potencia y las ecuaciones de coordinación esté dentro de 0.001. Ver la solución más larga, el costo de generación y bla bla. Entonces, vamos a correr el ejemplo 7.10, que es el mismo que el 7.9, pero con los costos de generación. 7.10. Tenemos los datos de barra, que ya vimos el anterior ejemplo, los datos de las líneas, los costos del generador 1, del generador 2, del generador 3, sus límites de generación del generador 1, del generador 2, del generador 3, que nos corre el flujo o que nos calcule la matriz de admitancias, que nos corre el flujo con Newton, que nos saque el resultado de las barras, que calcule los coeficientes beta, que calcule el costo de generación total y que luego use el programa de despacho óptimo para hacer para correr el despacho de flujo óptimo. Entonces aquí con este ejemplo vamos a ver el costo que tiene el despacho que está en el ejemplo, que es con 40 megavatios en el generador 2 y 30 megavatios en el generador 3. Y creo que el, el- el- el despacho, aquí está, el despacho es de 83 el generador 1, el generador Slack, 40 el generador 2 y 30 el generador 3. Entonces, ahora con los costos vamos a ver ese despacho cuánto cuesta y el despacho con flujo óptimo cuánto cuesta. Entonces vamos a correr. Entonces nos vamos a ir al comienzo.
Aquí empieza el ejemplo 7.10. Calcula primero el flujo para, para este generador 2,40, el generador 3,30 y calcula el generador Slack los 83, lo que habíamos visto. Calcula los coeficientes beta, el B0 y el B00, las precios del sistema y nos dice que el costo total de esa generación es de $1,633 por hora. Luego va calculando el lambda con este despacho, calcula la variación del lambda, vuelve a calcular los coeficientes beta, vuelve a calcular en otra iteración con el nuevo lambda. Este es el despacho para la segunda iteración. Luego la tercera iteración. Este es el resultado. La cuarta iteración. Este es el resultado. Y luego la quinta iteración. Sexta iteración. Si se fijan, todavía está por encima del error. La sexta iteración parece lambda, estos resultados. Y aquí ya encontré la solución porque era que aquí dice que en alguna parte dice que la exactitud de alcanzar es 0.001, ¿no? Y aquí ya estamos 0.0009. Entonces aquí alcanzó el error y por lo tanto esta es la solución. 23, 69 y 59. No se olviden que nuestro primer despacho era 83, 40 y 30. Y el costo era de 1,633, si no me equivoco. Entonces, haciendo el despacho óptimo, llega que el generador 1 debe despachar con 23, el generador 2 con 69, el generador 3 con 58 y el costo de generación es de $1,596 por hora. Respecto al costo del primer despacho, que era de 1,633. Entonces, de $1,633 para ese despacho particular, haciendo flujo óptimo, se ha llegado a un despacho de 1,596, lo que da un ahorro de 33 más 4, unos $37 por hora. Bien, con eso hemos terminado. Bueno, hay un ejemplo todavía, el 7.11, para este sistema grande que tiene 20 barras, creo, no, 22 barras, 23, 24. A ver, aquí vamos a ver. Tiene unos 20 y tantas barras. Aquí veo hasta las 24 barras. Aquí están sus datos de las barras de generación, las barras de transformadores, las barras con banco de capacitores, los costos de cada uno de los generadores, sus límites de generación, límites y máximos, y hacer el despacho, el flujo óptimo. Entonces, véanlo ustedes en su MATLAB, el ejemplo 7.11, cómo llena la información la misma información de
de las barras, de las líneas para correr el flujo, y luego el cálculo de los coeficientes betas y luego el del despacho económico. ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Estabas haciendo una simulación en Power Word y hay algunos ejercicios, vi en el libro que hay un banco de capacitores en una barra. El símbolo para colocar eso en Power Word, hay un capacitor, no sé si es ese, porque hago la simulación y casi que no me sale. No sé si estoy equivocado. A ver, espera, vamos a abrir Power Word. ¿Dónde está el Power Word? ¿Dónde está el, el ejecutable? ¿Qué es esto? Hay que ver esto. Digamos este. Entonces vamos a ver alguna. La barra 5 que tiene, que está que está un poquito abajo. Entonces, si queremos Su, subirle su pantalla, ingeniero, no está compartiendo. Perdón, perdón, ¿dónde está esta cosa? ¿Por qué no se verá completa esta, no? No entiendo. Nunca se la puede ver completa. Tiene que haber alguna causa. Tiene que haber una causa que no se la puede ver completa y nunca la encuentro. ¿Por qué no se ve en toda la página como yo la veo aquí? Es rarísimo. Se lo ven chiquitito ahí. Una vez lo arreglé y nunca más he podido arreglar. Bien, por lo menos ven algo, ¿no? Ahí. Vamos a perder el tiempo.
Entonces, me voy aquí a Edit. con un acercamiento de hasta 75%. Ya, ok. Entonces me voy aquí a Draw. Alguna causa. Esto está. ¿Por qué no me deja dibujar? Lo voy a cerrar. Algo hecho. Y entonces me voy aquí en modo edición a Network. Y aquí, para adicionar un banco de capacitores. Banco de capacitores quieres, ¿no? Sí, ingeniero. Aprieta este switches shunt que dice ahí. Te vas a la barra donde quieres adicionar. Ahí y le pones la potencia nominal. A ver, vamos a ver más o menos de cuánto tendría que ser. De unos 10 megas, 10 megabares. Y que esté dibujada hacia arriba. La vamos a poner hacia up. Ok, entonces aquí está. Este es. Entonces lo corremos. Va. Mm, Vamos a ver. Cuarenta. Ya, ok. Entonces le hemos cambiado el valor a 40 megabares. Entonces de 0.99 que estaba, habrá subido a 1.043. Entonces aquí cuando instalas el banco de capacitores ahí en la barra. ¿Está claro?
Sí, Nero, está claro, gracias. Ok. Bien, muchachos, nos vemos entonces la siguiente clase. Por si acaso, vamos a pasar clases hasta el 6, como va a salir el nuevo cronograma, que se pasa clases hasta el 6 y se entregan notas hasta el 21. Y a partir del 6 vamos a dar los exámenes. No se olviden, los que quieren ir de visita a la central de Warnes eólica, mandarme sus nombres y sus datos. Ok, nos vemos muchachos, chao, chao, que tengan buen fin de semana y que mañana salga campeón Argentina. Está bien, Nero, gracias, igualmente.